Al comenzar el gusto por las cirugías, muchas veces ya los pacientes empiezan a inclinar por lo económico y ya no importa qué cosas les inyecten en el cuerpo, poniendo en riesgo su integridad y su vida con tal de seguir con su meta de verse perfectos. Algo muy peligroso y muy común son los famosos polímeros, que no es nada más que plástico. Y definitivamente no son seguros. Les ponen muchos nombres y diferentes presentaciones para hacerles publicidad y decir que son seguros, pero realmente no lo son. Estos polímeros se van metiendo en las arterias y en las venas. Pueden migrar a otras partes del cuerpo y dañarlas. Son totalmente lesivos y sus efectos secundarios se pueden ver hasta 10 años después, que es cuando empiezan los problemas. La mayoría de los pacientes acuden a estos procedimientos para poder llamar la atención de alguien que les gusta o para poder retener a sus parejas. En el medio artístico se ve mucho la obsesión por las cirugías y los pacientes no encuentran el momento de parar. Esto se va convirtiendo en una enfermedad. Por ejemplo, un paciente está en el quirófano y ya está agendando la cita para la siguiente cirugía. Esto se presenta porque hay mucha competencia y nadie quiere perder su fama y su popularidad en el medio. El médico debe identificar si el paciente sufre de ansiedad, depresión o trastornos nutricionales como la anorexia o la bulimia. Deben tener tacto a la hora de ahondar en estos temas. Antes de la cirugía o antes del procedimiento deben pedir una valoración psicológica y que el paciente entienda que su médico lo hace por su bien, que primero se deben tratar los temas psicológicos, porque si no, ninguna cirugía será suficiente. El médico también tiene que valorar si existe un trastorno dismórfico corporal, es decir, la enfermedad mental en la que no se puede dejar de pensar en los defectos que supuestamente afectan la apariencia física. En presencia de este trastorno, no importa la cantidad de cirugías, el paciente nunca estará conforme con su cuerpo. Y entonces empieza la maratón interminable de cirugías, incluso ya con daños internos a los que no se les presta atención. Muchos pacientes creen que todas estas cirugías subirán su autoestima, pero no, ya que se puede transformar totalmente el cuerpo, pero si no se trabaja el amor propio y las heridas del pasado, ninguna cirugía les hará sentir mejor. Antes la medicina estética no era tan segura, en cambio ahora se debe pedir la etiqueta de lo que se están colocando. Mirar qué laboratorio los distribuye, sus permisos y registros necesarios para ser usado de forma segura. No se deben dejar inyectar algo de dudosa procedencia. Tampoco se debe acudir a profesionales de dudosa reputación que no tienen criterio ético con sus pacientes. Y muchas veces son estafadores que se hacen pasar por médicos. Es bien sabido que se tiene que esperar 6 meses para mirar si es conveniente o no hacer otra cirugía. Vemos casos de cirujanos que promueven este tipo de adicciones porque no concientizan a sus pacientes en cuanto a tiempos y riesgos entre cirugía y cirugía. Hoy día la medicina estética cuenta con tecnología e innovación rápida y segura que va a pasos agigantados. Esto nos permite tener seguridad, eficacia para ayudar a mejorar algunos aspectos físicos sin riesgos, ya sea en el rostro, a nivel de implantes, mejorar el aspecto de los glúteos y otras cirugías habituales. Si estos avances tecnológicos van de la mano de verdaderos cirujanos estéticos, profesionales, responsables y preocupados realmente por la salud de sus pacientes y no por llenar sus bolsillos, se puede disminuir esta oleada de adicciones a las cirugías plásticas y evitar que los pacientes pierdan totalmente su calidad de vida o su vida misma por ir tras un espejismo. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No dejes de consultarle cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.